¿Qué tal, mi gente? Este video no es de comedia, este video es sobre la situación de deportación de los haitianos de la República Dominicana. Un tema que al comienzo yo no quería tocar en realidad porque como comediante las opiniones que yo tengo pueden dividir al público. Pero cuando me siento dolido de algo que está pasando en mi tierra o de acusaciones que se están haciendo sobre mi gente, como dominicano yo pienso que tengo el deber de educarme en lo que está pasando y formar una opinión para ver cómo yo puedo o ayudar a mi gente o explicarle a la gente por qué mi gente está haciendo lo que está haciendo. Y ahora en realidad el mensaje que sigo oyendo es que los dominicanos somos racistas. Un mensaje que sigue siendo resonado por las redes sociales, por gente que tal vez no entienden claramente lo que en realidad es lo que está sucediendo. Así que con este video espero estar haciendo mi parte para informar al público. Quiero comenzar con el terremoto que sucedió en el 2010 en Haití, que terminó tomando la vida de 100,000 a 200,000 personas, depende de dónde busquen la información. Una tragedia, no importa la cifra, pero que obviamente tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. La República Dominicana, siendo un país también pobre, abrió su frontera para poder darle medicina y ayuda temporalmente al país de Haití. Fuimos los primeros en ir a ayudar a Haití, no solamente eso, pero fuimos los últimos en salir. Agotamos nuestros propios recursos para ayudar a ese país. Dejamos que la gente de Haití entrara a la República Dominicana sin preguntas para que lo atendieran en los hospitales de la República Dominicana. Dejamos que el aeropuerto en Barahona se use solamente para ayudar a Haití. Y eso solamente fue el comienzo de cómo ayudamos a nuestros hermanos haitianos, gente que supuestamente odiamos porque los dominicanos somos racistas. En ese tiempo, los Estados Unidos, uno de los 10 países más ricos en el mundo, abrió sus puertas para que 100,000 haitianos pudieran venir a los Estados Unidos debido a la situación. Solamente por 18 meses. En el 2011, ya los americanos, uno de los 10 países más ricos en el mundo, ya estaban deportando a los haitianos de los Estados Unidos. Con todo y epidemia de cólera que estaba pasando en ese tiempo. En cambio, la República Dominicana, que no es uno de los 10 países más ricos en el mundo, ni de los 20, ni 30, pero de los 90 y pico. ¿Tú sabes cuántos haitianos emigraron a la República Dominicana? Más de 1 millón, y llevan más de 5 años en la República Dominicana. Pero los dominicanos somos racistas. Pon atención que esto se va a poner bueno. Entonces la gente dice o me pregunta: sí, pero ustedes están votando haitianos que ya nacieron en la República Dominicana. ¿Por qué no le dan ciudadanismo a esa persona? O sí, tú sabes que los Estados Unidos es uno de solo 31 países que no importa dónde son tus padres, no importa nada, si tú naces en los Estados Unidos te dan la ciudadanía. Es decir que es uno de 31 países en el mundo que hace eso. Así que la República Dominicana con esa ley no solamente está en la mayoría de países que tienen esa misma regla, pero te voy a decir algo que tal vez tú no sabías, que los haitianos tienen una ley peor todavía. En la República Dominicana tú solamente tienes que tener un padre que sea residente legal para que te den la ciudadanía a ti. En Haití, uno de tus padres mínimo tiene que ser ciudadano para que a ti te den la ciudadanía haitiana. Así que la gente que está criticando esa ley entiendan que 85% del mundo tiene la misma ley, pero los dominicanos somos racistas. Sigan conmigo que yo voy a hablar de todas sus inquietudes. ¿Tú sabes por qué los Estados Unidos puede ofrecer ciudadanismo a todo el mundo que nace en los Estados Unidos? Porque tienen la tierra y el dinero para poder hacerlo. La República Dominicana no tiene ese lujo. Dime si tú sabes que en la República Dominicana los haitianos son los únicos inmigrantes que pagan lo mismo en la universidad que cualquier otro dominicano. Cualquier inmigrante que viene a estudiar en la universidad en la República Dominicana tiene que pagar más que un dominicano, menos los haitianos. Pero los dominicanos somos racistas. Dicen, pero y el maltrato de los haitianos, ese haitiano que mataron, ese video que yo vi de lo que sea. Ellos hay violencia en todo el mundo, no sean hipócritas. ¿Tú sabes a quién matan más en la República Dominicana? ¿A quién le dan más golpes en la República Dominicana? ¿Quién están en la cárcel en la República Dominicana? Los dominicanos. Por cada pelea que tú veas entre haitiano y dominicano, tú vas a encontrar 100 peleas más entre un dominicano contra otro dominicano. Se llama violencia, es absurda, es barbárica, pero son problemas mundiales. Eso no es racismo. ¿Tú sabes lo que es racismo? De cada 100,000 negros en los Estados Unidos, 27 son asesinados. 77% de la gente que vive en los Estados Unidos son blancos, pero 50% de los homicidios son negros. Eso es racismo, hipócrita. Pero los dominicanos somos racistas. ¿Por qué en vez de atacar al gobierno dominicano por hacer lo que está en su ley, por hacer lo que tienen el derecho de hacer, por hacer lo que 85% del mundo hace, ustedes no critican el gobierno haitiano? Que 6 meses después del terremoto, con billones donados, todavía no habían hecho nada. Que 1 año después del terremoto solamente habían limpiado 5% de lo que se derrumbó, haciendo lo imposible para que la gente pueda construir algo nuevo ahí. El mismo gobierno que le ha negado los papeles a sus propios ciudadanos para que puedan ser ciudadanos de la República Dominicana. Y no me pare que estoy en fuego. Dice Manuel, pero la República Dominicana y Haití están en la misma isla. ¿Cuál es el problema? Somos negros todos.
Los Estados Unidos y México también comparten la misma frontera. Y los americanos todavía deportan a los mexicanos que son ilegales porque no es lo mismo. La República Dominicana derramó demasiada sangre para ganar su independencia, para ganar el derecho de hacer lo que están haciendo. No es lo mismo, malagradecido. 4,000 prisioneros se escaparon de la cárcel en Puerto Príncipe cuando la cárcel se derrumbó por el terremoto. ¿Quién sabe cuántos de esos prisioneros están en la República Dominicana y no podemos saber porque nadie tiene papel? Ahora puede vivir un criminal al lado de tu abuelita, pero tú, desde Canadá, desde Europa, sentado en tu casa tranquila, tú le dices a la gente dominicana, no, eso no importa, no deporten a nadie, porque tú no entiendes eso, pero los dominicanos somos racistas. Ahora mismo, si tú eres ilegal en la República Dominicana, tú no pagas impuestos. Tú no estás ayudando a la comunidad dominicana. Tú no estás ayudando a la economía. Tú estás viviendo de los recursos dominicanos cuando se necesita construir hospitales nuevos y escuela nueva para atenderte a ti. ¿De dónde viene ese dinero? De la gente que sí está ahí en la República Dominicana legalmente, sean haitianos o no. No me interrumpa, que estoy en lo mío. El gobierno dominicano te dio 1 año y medio para que hagas tus papeles, para que seas una parte productiva de la sociedad, para que tú tengas también los mismos derechos dominicanos. Señor haitiano, te estoy hablando. Si tú te haces ciudadano, ayudas la misma tierra que te ayudó cuando tú estabas en necesidad. Solamente el 5% fue y aplicó. No es culpa mía, pero los dominicanos somos racistas. Yo soy la República Dominicana. Te dejé vivir en mi casa por 5 años sin pagar renta. Te di 1 año y medio de advertencia. Te dije, mira, haz los papeles si tú te quieres quedar aquí un poquito más. Y tú no lo hiciste. Cuando llegue el día de tú irte, tú me vas a decir a mí que te estoy votando por el color de tu piel. No me jode, hermano. Pero los dominicanos somos racista. A la gente que está apuntando el dedo, o soy yo o eres tú que está confundido con lo que significa ser racista. O soy yo o eres tú que está confundido por la razón que se necesita seguir la ley en la República Dominicana. O soy yo o eres tú que está tratando de mezclar esos dos temas como si fueran uno. Dos cosas que no tienen que ver una con la otra, con la intención de poner aún más tensión en la relación entre haitiano y dominicano, que no existe por racismo, sino a base de una larga historia de sangre entre los dos países. Entre dominicano y haitiano hay poco racismo. Lo que sí hay es mucho prejuicio. Mire ese dominicano ahí, tú sabes cómo son ellos. Mire ese haitiano ahí, tú sabes cómo son ellos sin conocernos. Eso es prejuicio. Racismo es oprimir a una raza para que la otra raza siga en poder. Racismo es no darle los mismos derechos a una persona a base de color. ¿Y qué estamos haciendo los dominicanos? Rogándole a los haitianos que se vuelvan ciudadanos para que así puedan tener los mismos derechos que tenemos nosotros. Pero no, los dominicanos somos racistas. O soy yo o eres tú que está hablando sin saber de lo que estamos hablando. Yo amo a mis hermanos haitianos de corazón, de corazón. Ustedes saben, ustedes lo pueden sentir que eso es de verdad. Pero esto no tiene que ver con raza. Esto tiene que ver con hacer lo que es mejor para el país. No podemos seguir dando lo que ya no tenemos. ¿Por qué la presión no se lo ponen a países ricos? En cambio, son países ricos que le están poniendo presión a un país pobre para que ayude a otro país pobre. Para que el país rico se quede rico y nosotros nos jodamos todo. ¿Cómo ustedes no pueden ver esa vaina? Y aún así hay dominicanos, y esto me duele, por eso yo estoy haciendo este video. Hay dominicanos que todavía están regando toda esa noticia negativa, que comiencen a boicotear a la República Dominicana para aún herir más la economía. Qué pensamiento más dañino, hermano. Apoyen a su país. Hermano haitiano, el que tú te tengas que ir para tu tierra no significa que tú no puedes hacer los papeles y regresar. Si yo vengo a los Estados Unidos ilegalmente, a mí no me gustaría que el gobierno me vote tampoco, pero eso fue una decisión que yo hice cuando yo salí de mi tierra. La infraestructura no puede mantener a gente ilegal en nuestro país. Esa es la realidad. Los dominicanos somos una raza mixta. Tenemos negro más negro que el carbón. Tenemos blanco más blanco que esta pared. Podemos tener nuestro problema, manito, como cualquier otro país, pero no. La República Dominicana no es racista. Yo duré varios días buscando toda la información que yo podía para poder tener pruebas. Aún así, yo soy un hombre abierto a diferentes cosas y yo no quiero que ustedes cojan mi punto de vista. Yo en realidad estoy haciendo este video para que ustedes se interesen en lo que está pasando y así hagan su propia mente. Edúcate, hermano, que eso no duele. Eso es gratis, eso está ahí en el internet, eso está ahí en los periódicos, eso está ahí. Háblale a gente, busca información. También sé que hay muchos puntos que no cubrí. Tal vez son puntos que no tengo la información, no tengo los datos y no quiero hablar de algo que no sé, pero tal vez tú sí. Si tú tienes mi información, si te sientes diferente, si tú eres haitiano y quieres dar tu opinión, haz un video de respuesta de esto o pon algo en el comentario. Yo espero que esto, aunque sea, haya abierto la curiosidad de alguno de ustedes a buscar su propia información. Todos los medios le doy permiso, uso libre para este video. Pienso que se debe de compartir mientras el video se use en su enteridad,
para que así no haga nada fuera de contexto. Me encantaría ver otro video como este, aunque tengan diferentes puntos de vista, porque tenemos que hablar de este sujeto, tenemos que hablar de este asunto. Hice una entrevista, es sobre el mismo tema. Inteligencia Internacional de España colaboraron con República Dominicana, incluyendo la policía haitiana, y concluyeron que fueron haitianos que guindaron a ese pobre haitiano en Santiago, dicho por su propia policía, y aún no lo aceptan eso. Eso es parte de la campaña de difamación. Fuera de ahí, mi gente, en realidad los quiero a todos, mis hermanos haitianos, mis hermanos dominicanos. No hagan una guerra donde no la hay. Los quiero mucho. Video de comedia viene pronto. Nos vemos después. Wow.